básico, ¿no? Entonces, habíamos dicho que la entrada a ese sistema es la precipitación, que tiene dos niveles de salida, que puede ser el retorno del agua, de parte del agua a la atmósfera en forma de evaporación y evapotranspiración, pero también puede salir a través del escurrimiento por la salida de la cuenca, por el río principal, por la sección de control, ¿no? También hemos dicho que hay diferentes niveles de almacenamiento, ¿no? Y en la lámina está pintado con amarillo los diferentes niveles de almacenamiento. Y el primero, decíamos, es sobre el follaje, sobre la vegetación, de modo que pues es un almacenamiento temporal, dado que en unas horas de que haya terminado una determinada precipitación, ese agua va a volver a la atmósfera mediante evaporación o va a seguir hacia abajo en forma de goteo o escurrimiento por el tronco, ¿no? Entonces, por eso decimos que es un almacenamiento temporal. Una vez que ha llegado a la superficie del suelo, tenemos el almacenamiento superficial. En algunos textos se les llama almacenamiento sobre el suelo, del cual también hay una salida hacia la atmósfera, porque hemos dicho que todo contacto agua-aire produce evaporación. También por gravedad sigue hacia abajo, ¿no? Y habíamos hablado de la variable infiltración, que es el paso del agua a través de la superficie del suelo hacia el interior del mismo, ¿no? Claro, ningún suelo es como barril sin fondo, es decir, que toma agua hasta el infinito, eso no hay. Cada tipo de suelo tiene una capacidad de tomar agua, una capacidad de infiltración, por lo tanto, va a haber un momento en que ya no quiera tomar agua y no va a haber más infiltración. En ese momento en que el suelo ya no tiene capacidad de tomar agua, se forma una lámina superficial que produce escurrimiento superficial. El escurrimiento sobre el suelo, ¿no? Entonces, que va a contribuir, como habíamos dicho, esta línea es vertical, es la que va, digamos, a los cursos de agua y a la salida de la cuenca, contribuirá al escurrimiento total de la cuenca, ¿no? Este es entonces el escurrimiento superficial, ¿sí? Bien, entonces en la clase anterior habíamos llegado hasta el almacenamiento en el suelo y ahí yo les decía que hay varios aspectos que quisiera comentarles. Y para eso pues voy a permitirme hacer nuevamente un dibujito, ¿no? Vamos a suponer, como hemos hecho ya en la clase anterior, que este sea el nivel del suelo. A ver, voy a hacer así. Esta es la superficie del suelo, ¿sí? Acá voy a pintar además un nivel que ya les he contado en la anterior clase igual, que se llama nivel o napa freática, ¿sí? Que es un plano que es perpendicular a la lámina, ¿no? Y en algún sitio en la profundidad del suelo hay horizontes impermeables, que lo voy a denotar de esta manera, ¿sí? Así. Esto significa que podemos encontrar un horizonte de roca sana o de arcillas compactas. Las arcillas son muy impermeables, que no dejan pasar el agua, quiere decir, ¿no? Nos está faltando todavía por aquí arribita, ya sabemos, la zona radicular de las plantas, ¿no? Así lo voy a pintar grande para que... Uy, me ha subido un poco chueco, pero no importa. Ya, digamos esto así. Un pastito también le vamos a poner. Listo. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué tenemos? Acá tenemos, en esta zona, como he dicho acá, la zona no saturada del suelo.
Y acá abajo, por debajo de este nivel freático, ¿sí? Tenemos la zona saturada del suelo, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son las diferencias? Hemos dicho, además, ahora voy a pintar con un poquito más de grosor. Acá estamos justamente en esta zona. Aquí está penetrando el agua de arriba hacia abajo, ¿sí? Puede ser a partir de pequeñas concentraciones de agua, por ejemplo, charquitos, o ya hemos dicho también un cuerpo de agua grande, o simplemente de la lámina, ¿no? O sea, de aquí tenemos una película de agua y bueno, va penetrando. Por gravedad va a seguir hacia abajo. Y hemos dicho que aquí esto sería la recarga. Entonces acá arriba está la infiltración, y esto es la recarga, el paso del agua hacia la zona saturada del suelo. Bien, diferencias. Lo primero que tengo que decirles es que el suelo está constituido por partículas sólidas. Digamos esto, es un grano de suelo, ¿sí? Aquí hay otro, y aquí hay otro, y aquí hay otro, etcétera, ¿sí? Así. Pero claro, como no son como un Lego, como un Mecano, las partículas que calzan cabalito uno con el otro, ¿no? Sino que justamente por las irregularidades de esas partículas quedan vacíos entre ellos, ¿sí? Ustedes deben acordarse de sus clases de laboratorio de suelos, que hay un término que se llama porosidad y que es nada más el porcentaje de vacíos respecto del total del volumen. Entonces, estos vacíos que estamos viendo acá, pueden estar llenos de agua, que estoy pintando aquí con azulito, ¿no? Aquí, por ejemplo, aquí agua. Todo esto que estoy poniendo con azul es agua. Esos intersticios entonces están llenos de agua. Pero también puede quedarse aire atrapado. Esto que estoy pintando con rojito, vamos a decir que es aire atrapado. ¿Sí? Acá, digamos, acá que haya aire. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En la zona no saturada del suelo, ¿sí? ¿Qué tenemos? Tenemos un sistema trifásico, ¿ya? Un sistema trifásico compuesto por qué cosas. Está compuesto por, bueno, trifásico porque tiene tres fases. La fase sólida, ¿no? El sólido, que sería el suelo mismo. Tendríamos una fase líquida, que sería el agua. Y tenemos una fase gaseosa, que sería el aire. ¿Ok? Bien. Eso es lo que sucede, y aquí voy a poner más arribita, voy a volver a este sitio. Así, esta sería la zona no saturada del suelo. ¿Sí? Ok. Bien. En la zona saturada, ¿sí? Que sería esta de aquí abajo, tenemos zona, y con otro color voy a hacer para que... zona saturada. ¿Qué tenemos? Tenemos un sistema bifásico, donde solamente existe el sólido, que sería el suelo, como hemos dicho antes, y tendríamos además la fase líquida, que sería el agua. Y listo, y no hay más. Esa es la gran diferencia. Y bueno, ¿por qué se hace tanto problema por un poco de aire, ingeniero? Bueno, ocurre que esa diferencia es sustancial, dramática, podría decir. ¿Por qué? Porque en este sistema bifásico, sólido, líquido, suelo, agua, ahí funciona a la perfección las leyes de Newton.
es decir, las leyes gravitacionales. Todo funciona a partir de las fuerzas gravitacionales. En cambio, en la zona no saturada del suelo, cuando existe aire, ese sistema es diferente. Ya no funciona así como he dicho antes, ¿no? Las leyes de Newton. Aquí se origina una suerte de fuerzas de origen electrostático denominadas fuerzas capilares que hacen que ese tipo de ecuaciones que conocemos no se adecúen a la naturaleza, al funcionamiento de la naturaleza. Entonces, en la zona no saturada del suelo, debido a ese tipo de fuerzas, el flujo es mucho más complejo que en el acuífero, que en la zona saturada del suelo. ¿Sí? Eso es sustancial. Bueno, para entender un poquito lo que estábamos hablando, acá en esta zona no saturada del suelo, es lo que se produce el almacenamiento que hemos denominado almacenamiento en el suelo, ¿cierto? Y en esta zona saturada del suelo se produce el almacenamiento subterráneo. ¿De acuerdo? Bueno, hecha esa aclaración de cómo funciona cada zona, volvemos a nuestra lámina. Y bueno, acá estamos viendo el almacenamiento en el suelo, que había sido en la zona no saturada, el almacenamiento subterráneo, que había sido en la zona saturada del suelo. Saturado quiere decir lleno de agua, y ustedes se dan cuenta que obviamente si todos los espacios vacíos están llenos de agua, pues es una zona que está saturada, ¿no? Bien, entonces vuelvo, aquí está la variable de recarga y llegamos al almacenamiento más profundo. Hemos dicho que del almacenamiento en el suelo sí se puede perder todavía agua hacia la atmósfera, porque su primer horizonte está en contacto con el aire, pero además transpiran las plantas a causa de que sus raíces absorben agua de la zona no saturada, transfieren por el tronco hacia las hojas y las hojas transpiran, ¿no? Y por otro lado, estamos viendo, sale también pasando al almacenamiento subterráneo mediante la variable llamada recarga. Cuando tenemos cierta pendiente, como he explicado en la anterior clase, también se produce el escurrimiento subsuperficial, ¿sí? Que es prácticamente, o hipodérmico, que es un escurrimiento prácticamente paralelo a la superficie del suelo, pero en los primeros horizontes de este, ¿no? Bien, por el almacenamiento subterráneo ocurre lo mismo, nada más que este se llama escurrimiento base, ¿sí? Bien, acá entonces, jóvenes, está el esquema de lo que es el ciclo hidrológico, pero también está el esquema de este curso, es decir, del contenido de este curso. Fíjense que acá nosotros hemos dicho, tenemos una cuenca, y voy a volver a hacer otro dibujito. Vamos a explicar un par de cositas todavía ahora. Digamos, yo tengo esta cuenca, ya hemos dicho, ¿sí? Su red hídrica. Ah, caramba. Ponerlo más con azulito. Aquí está. No quiere decir que se termine el mundo ahí, ¿no? La red hídrica sigue, nada más que nosotros hemos tomado, a ver, voy a pintar un poco por aquí. Aquí sigue habiendo ríos, ¿no? O sea, pero lo que pasa es que no es de nuestro interés. ¿Por qué no es de nuestro interés? Porque por alguna razón nosotros hemos elegido esta sección como sección de interés y a partir de ahí hemos definido la cuenca, ¿sí? Esta, por ejemplo, podría venir hasta aquí, no sé, y aquí nacer este riecito justo a la izquierda de nuestro límite de la cuenca que estamos analizando ahora, ¿no? Y lo propio esta, y no sé. En fin, lo que quiero hacerles entender que el análisis que estamos haciendo es dentro de este entorno físico que he pintado con marrón, que es la cuenca, ¿sí?
Y hemos dicho que sobre esta cuenca, pues está cayendo una cierta cantidad de lluvia, nieve, granizo, lo que sea, que es la precipitación. Y por aquí, en esta salida, está lo que hemos denominado salida escurrimiento total. ¿Sí? La flecha es hacia abajo, obviamente, ¿no? Es por el río, nada más para que se den cuenta. Listo. Estamos hablando de un esquema de esta naturaleza, ¿sí? Entonces, volvemos a la lámina. Fíjense, este escurrimiento total es la suma de todos estos componentes, de estos tres componentes. Acá yo quiero señalarles lo siguiente. La suma del escurrimiento superficial y del escurrimiento subsuperficial se llama escurrimiento directo y el escurrimiento base. Esos son los dos componentes sustanciales para el análisis hidrológico. Y les voy a contar por qué, ¿ok? Bien, entonces volvemos a nuestro dibujo. Cuando ocurre una tormenta, una lluvia corta estoy hablando, ¿sí? Entonces ocurre que se puede expresar, digamos, la distribución. Uy, estamos mal, muy eso. Digamos, la precipitación se puede graficar en un diagrama que se llama hietograma. Aquí arriba, o más bien en ordenadas, va a estar la precipitación, ¿ya? Que normalmente se representa por la lámina de agua. Enseguida les voy a explicar la lámina de agua. Esto normalmente se expresa en milímetros. O también podría expresarse en intensidad de lluvia, que se expresa en milímetros por hora, ¿ya? Esto es, ya les digo, en ordenadas. Y en abscisas vamos a representar el tiempo normalmente en horas. ¿Ok? Bien, listo. Este gráfico que acabo de señalar y que voy a pintar enseguida se llama hietograma. ¿Qué pasó? A ver, ahora sí. Hietograma. Muy bien. Es la representación de la precipitación en función del tiempo. Y ahora sí, van a confiar por favor en mi pulso. Digamos que acá sea la primera hora, acá la segunda hora, tercera hora, cuarta hora, etc. Entonces, yo digo, en la primera hora ha llovido esto. Ay, caramba. Estoy representando con esta barrita, ya con esta barra. Capaz que voy a utilizar un trazo más grueso para que esas imperfecciones no se noten. Listo. Ahí está. En la primera hora ha llovido esa cantidad. En la segunda hora ha llovido esta cantidad de agua, que como les digo, podría estar en milímetros. Digamos acá 2 milímetros, acá 6 milímetros, acá 10 milímetros. Y en la tercera hora o en la cuarta hora ya ha llovido poquito, 2 milímetros. Listo. Esta es la lluvia, ¿sí? Que puede ser medida en un pluviómetro o un pluviógrafo aquí en medio de la cuenca o incluso fuera, ¿ya? Esto se mide con un instrumento, en su momento vamos a ver, que se llama pluviómetro o pluviógrafo, ¿sí? Bien. Como consecuencia de esa lluvia, ¿qué es lo que sucede aquí en esta sección a la salida de la cuenca? Fíjense, digamos que es la sección de ese río, ¿no? Y vamos a decir que antes de la lluvia el nivel estaba aquí. Ustedes han visto aquí en la ciudad, en el río Choqueyapo, o en cualquiera de los canales que hay, que cuando llueve, violentamente se sube el agua, digamos, hasta acá, ¿no? Eso se puede representar mediante un diagrama que se llama hidrograma. Y vamos a dibujar. Entonces acá voy a hacer un eje.
Bueno, y acá abscisas. Bueno, entonces acá en ordenadas vamos a poner los caudales que normalmente se expresan en metros cúbicos por segundo. Y acá en abscisas vamos a poner el tiempo que, como hemos dicho antes, como son eventos cortos, en horas. Bien, listo. Entonces, fíjense esto que se llama hidrograma, ¿sí? Es la representación de los caudales que están pasando por la sección de salida de esta cuenca que estamos analizando, en función del tiempo. Bueno, si no habría habido la lluvia, habría agua. Ustedes ven, por ejemplo, no sé, en los ríos de los Yungas, ¿no? Van en el mes de julio, agosto, en que no ha habido lluvias desde marzo, desde abril, pero sin embargo encontramos agua en esos ríos. ¿De dónde viene ese agua? Ese agua viene justamente del almacenamiento subterráneo. La gran diferencia entre el escurrimiento superficial, el escurrimiento sobre el suelo y el escurrimiento por el suelo es la velocidad con que se desplaza el agua. Sobre el suelo y además en los canales, ¿no? En los ríos, en los arroyos, qué sé yo, el agua se transporta con velocidades del orden de metros por segundo. En cambio, por el interior del suelo se desplaza en términos de centímetros por día, centímetros por semana, muy lentito, ¿ya? Como consecuencia de eso, ¿ya? En nuestro hidrograma, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener lo siguiente. Va a haber un caudal, a ver dónde está mi lápiz, aquí está el lápiz, un caudalito si no hubiese lluvia, ¿no? Si no hubiese lluvia, el hidrograma sería así. Digamos una cosita así, con pequeñas oscilaciones, pero bastante constante. Esto que acabo de dibujar se llama caudal base o escurrimiento base. Esta cantidad de agua no proviene de esta lluvia, proviene seguramente de una o varias lluvias que han sucedido meses atrás. ¿Se dan cuenta? Y claro, como se ha ido a pasear el agua por el interior del suelo y como les he dicho, muy lentito, centímetros por día, avanza de a poco, meses después sale el agua por esta sección y lo que nosotros estamos midiendo es esta línea que he pintado con verde. Entonces, eso es lo que se llama escurrimiento base o caudal base, que ha sido digamos, es originada por tormentas mucho antes de la que estamos analizando en este momento. ¿Sí? Bien. Bueno, pero hemos dicho, ahora sí, ha habido una tormenta. Entonces, como producto de esta tormenta, se va a producir el escurrimiento directo, que es, como les he dicho, su principal componente, el escurrimiento superficial, pero en ocasiones el escurrimiento subsuperficial se suma a esto y pues puede contribuir de manera relevante. Aunque en la mayoría de los casos es negligible o despreciable. Entonces, como consecuencia de la lluvia, teníamos acá el escurrimiento base y de pronto empieza a subir. Ah, caramba, voy a ponerle un poquito más suavecito, así. Entonces, empieza a subir hasta que llega a un pico y después baja. Y después baja así y hay una curva que se llama curva de recesión. Listo. Entonces, el hidrograma, lo que nosotros realmente medimos sería esta línea verdecita hasta acá y después la roja hasta aquí. Y a partir de aquí otra vez la verdecita. Eso sería lo que medimos en campo, como consecuencia de la subida de los niveles de agua, por lo tanto de los caudales, ¿sí? Entonces, esto que acabo de representar es el hidrograma. Y bueno, acá voy a marcar lo que está por debajo de esta línea verde, y hemos dicho, acá, se llama
caudal o escurrimiento base. Y lo que tenemos acá arriba se llama escurrimiento directo o caudal directo. ¿Sí? Eso es. Entonces, jóvenes, ya ahora les estoy diciendo la clave, lo que vamos a estudiar por arriba, por abajo, en métodos sobre la determinación de los caudales. Pero, ¿qué es lo que nos importa? Nos importa normalmente los caudales directos, ¿no? O sea, el escurrimiento directo, porque como pueden ver, ese es el que sube, ese es el que llega a un pico, que es básicamente el que determina los caudales para el diseño. ¿Sí? Entonces, ¿de dónde proviene esto? Esto proviene del almacenamiento subterráneo. ¿De dónde proviene esto? Del escurrimiento superficial, que se suma el subsuperficial. ¿Sí? Bien. Acá, un poquito para el tema este del escurrimiento subsuperficial, hay situaciones, ya les he dicho, en la mayoría de los casos es despreciable, es muy pequeñito y no tiene relevancia, pero en hidrología nada es dogma, ¿ya? Siempre es con piense. Entonces, hay situaciones como en el norte del país, ¿ya? En que el escurrimiento subsuperficial puede ser sumamente importante. Y les voy a hacer otro dibujito para explicarles esto. A ver, antes de pasar a explicar el tema del escurrimiento subsuperficial, no sé si hay preguntas al respecto. ¿Todo está claro hasta acá? Inge, buen día. Una pregunta. Hola. Esa curva en la gráfica del escurrimiento base, la línea verde, ¿tiene Sí. que ver con lo que usted dijo en la anterior clase de que hay un caudal constante, de que no hay subidas ni bajadas? Bueno, a ver, digamos que no necesariamente es constante. Eso depende sustancialmente del tamaño de la cuenca, de sus características morfométricas, etcétera, pero no es oscilante como el caudal o escurrimiento directo. Puede tener pequeñas variaciones, ¿no? O sea, justamente el hecho de que proviene del escurrimiento de agua a muy baja velocidad, entonces esas oscilaciones, porque todo esto que estamos viendo es en el río, ¿no? Esas oscilaciones que se producen son también lentas y en un periodo corto de algunas horas no se nota, ¿no? Pero en rigor de verdad no es, digamos, constante así en la plenitud de la palabra. Puede tener pequeñas oscilaciones conexas con la velocidad con que se desplaza el agua, ¿sí? Eso es. Está ¿Algo bien, más? gracias. No, con mucho gusto. Vale, entonces seguimos. Voy a entonces... Sí, dale. Adelante. Primer dietograma, como dijo, hay una función discreta y en el segundo continua. Es claro en todo el transcurso de la materia las dos funciones o vamos a usar o A cuál es ver, la más recomendada. a ver, te voy a responder sobre el temita. ¿Dónde está mi dibujito? Ya. A ver, digamos que esto, como he dicho antes, sea una hora. Entonces esto es una hora, segunda hora, tercera hora, ¿no? Y así. Bueno, fíjate, esto evidentemente son valores discretos, ¿no? Pero tú puedes darle, en vez de que hagas tu hietograma tomando de intervalo una hora, le puedes dar media hora, ¿cierto? Nada más que, por lo que estamos viendo, en la primera media hora vas a tener, por decir algo, esto que sea 3 milímetros, ¿ya? Vas a tener 3 milímetros, en la otra media hora también 3 milímetros. Yendo al extremo, tú podrías dividir esto cada 15 minutos, así.
pero en los 4 primeros 15 minutos tienes 3 milímetros. Y así siguiendo. Si tú tomas un intervalo, una fracción, o sea, digamos, un segundo, por decir algo, de intervalo, estos 3 milímetros va a estar en los primeros 3.600 segundos, ¿cierto? Básicamente eso es una distribución continua, ¿no? En vez de que sean unas barras así, seguramente van a ser más bien curvas. Pero eso, digamos, en términos de lluvia, de representación de la lluvia, no existe. O sea, normalmente se trabaja con valores discretos. Obviamente que si tú miras las ecuaciones diferenciales, digamos la ecuación de convolución de los hidrogramas, sí está expresado en forma continua, con variables continuas. Lo que sí se puede representar con variable continua es el hidrograma, porque como estamos viendo, instante a instante varía, ¿no? Entonces sí, es habitual trabajar con variables continuas para el hidrograma. La mayoría de los métodos, el 80% de los métodos que vamos a ver, trabajan en ambas variables, precipitación y escurrimiento con variables discretas, ¿sí? Porque no es necesario el llegar a precisiones, digamos, de milésimas, o sea, 3 valores después de la coma. En la hidrología hay tantos factores de incertidumbre que pues basta con tomar, en algunos casos, cuando son, por ejemplo, embalses pequeños, sistemas, cuencas pequeñas, no sé, microcuencas, capaz que 15 minutos, ¿no? En cuencas más grandes, 1 hora es por demás, ¿no? Entonces, por eso es que la mayoría de los métodos utilizan variables discretas, ¿sí? Eso es. Bueno, prosigo entonces. A ver, me he perdido. Algo les tenía que... bueno, el tema del escurrimiento subsuperficial, ¿sí? A ver, quiero ver si puedo aquí, sí, para no perderla. Ya. A ver. Otra vez, otro dibujito. A ver, ¿qué podría ser esto que estoy dibujando? Vamos a decir que esta es la frontera entre Bolivia y Brasil, ¿ya? Ok. ¿Ustedes saben qué es el escudo brasilero? Bueno, es el escudo que está en la casaca del Scratch, ¿no? Bueno, el escudo brasilero es una formación geológica de una roca sumamente competente, ¿ya? El escudo brasilero se origina en las profundidades, más o menos en esta zona, y va aflorando hacia el norte. Entonces, todo esto que estoy pintando, ¿ya? Que sea el escudo brasilero. Si yo hago un corte, digamos que esta es la superficie del suelo, ¿ya? Entonces, este macizo rocoso, ¿no? Vendría así. A ver, voy a pintar todavía con más gruesito. Aquí, hemos dicho, en esta zona del Brasil, estaría en las profundidades y va saliendo de a poco así, ¿no? Y claro, aquí aflora, hemos dicho. Entonces aquí, sí, ya no nos importa eso. La frontera, digamos, entre Brasil y Bolivia, que esté por aquí, así en el corte, ¿ok? Entonces, fíjense, acá y en esta zona, capaz que debería haber pintado un poquito más profunda esta roca, pero hay afloramientos, ¿no?
se vería de esta manera, ampliado. Este es el suelo, mira. Y acá está la Amazonía, la selva amazónica, ¿no? Está árboles que son, no sé, de 40 metros de altura, el pasto no es pues así de 3, 5 milímetros, aquí son metros, ¿no? Entonces, es una zona. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Sucede que por acá estaría la zona no saturada del suelo y por aquí en las profundidades las zonas saturadas, según lo que hemos hablado, ¿no? Pero ocurre que toda esta zona que voy a pintar con un verdecito, estoy hechurando con verde, ¿no? Es la zona no saturada del suelo, ¿sí? Y ¿cómo se ha conformado? Se ha conformado por la descomposición del material orgánico proveniente de la selva. Por lo tanto, esto, a ver, ustedes piensen, cuando estamos ya entrando al invierno, las hojas de los árboles se caen, ¿no ve? Si ustedes agarran, amontonan, hacen como una pila de las hojas y le echan agua, ¿qué va a pasar? El agua se insume inmediatamente. Imagínense ese efecto sobre este suelo. ¿Por qué? Porque pues está conformado por suelo orgánico procedente de la descomposición de las hojas, básicamente. Bueno, por lo tanto es un suelo sumamente permeable. Bueno, en este esquema general, repito, que nada es dogma en la ideología, en este caso, del famoso escudo brasilero que está aflorando, ¿qué tendríamos? Que muy cerca de la superficie, esto había sido una roca competente. Por lo tanto, fíjense, jóvenes, aquí nuestro límite inferior se ha subido acá. ¿Y qué va a pasar con el agua? El agua se va a insumir acá ciertamente, pero se va a chocar con este horizonte y no va a poder pasar hacia abajo. Con una pequeña pendiente, digamos que nuestra pendiente está de izquierda a derecha, va a empezar a escurrir, ¿cierto? ¿Qué es esto? Subsuperficial, ¿sí? Entonces, claro, hay situaciones como esta que les estoy mencionando, en que el escurrimiento subsuperficial puede ser tan importante como el escurrimiento superficial. Pero obviamente son situaciones más bien excepcionales, porque esto no se da en todo el territorio nacional. En una cuenca cualesquiera de las que tenemos acá cerca de donde vivimos, pues la mayoría de las cuencas tienen, digamos, zona saturada bastante potente, el acuífero está bastante profundo, entonces el escurrimiento subsuperficial no es importante. Pero ya les digo, hay situaciones en que sí, y para eso se estudia pues cada caso específico. Bien, ok, entonces dicho eso, todas esas aclaraciones, creo que está bastante claro lo que es el ciclo hidrológico en una cuenca aislada, ¿sí? Aquí, como pueden ver en mi gráfico, todavía tengo algunas variables marcadas que todavía no las he explicado, ¿sí? Por ejemplo, la capilaridad, ¿no? La capilaridad. Y ese es a ver, espero que no haya perdido mi otra lámina. Aquí está. Ah, no, ya no está aquí. Bueno, qué pena. Bueno, no importa. Cerrar esto y voy a volver a hacer algún gráfico. Fíjense, habíamos dicho superficie del suelo, nivel freático, el fondo. Siempre este es un nivel impermeable.
Entonces, claro, hemos dicho que mediante la recarga, el agua pasa de la zona no saturada a la zona saturada. Pero, ¿qué pasa en los meses del estío? La zona no saturada del suelo es básicamente una zona de transporte de agua, ¿cierto? Sí, y transporta agua mientras hay ingreso por infiltración desde la superficie. Pero allá por junio, julio, ya son varios meses que no ha llovido, que no hay provisión de agua. Por lo tanto, esta zona no saturada del suelo se seca totalmente, se seca totalmente. Todo el agua ahora está aquí abajo, en la zona saturada del suelo, ¿sí? Fíjense, ustedes se deben acordar cuál es el efecto del líquido en una bombilla. Ustedes están tomando un refresco en el vaso, meten la bombilla, ¿dónde es mayor el nivel del líquido? ¿En el vaso o en la bombilla? Pues es en la bombilla, ¿no? ¿Y por qué es en la bombilla? Hay un poquito más de nivel, digamos, del líquido por tensión superficial. Esas son, perdón. ¿Aló? Bueno, creo que alguien tenía el micrófono abierto. Les decía que esas fuerzas de tensión superficial hacen que el líquido ascienda. En el caso del suelo, como hemos dicho, hay intersticios, es decir, espacios vacíos, que son como pequeños canalillos diminutos, o sea, de un diámetro, pero mucho menor que una bombilla, obviamente, y que también producen tensión superficial. Entonces, cuando no hay agua en la zona no saturada del suelo y sí hay en la zona saturada, por tensión superficial el agua tiende a subir, ¿sí? A subir hacia la zona no saturada del suelo. Y esa es esta variable que hemos puesto aquí en la lámina, ¿no? Capilaridad. Es el retorno, pero ustedes podrán entender, jóvenes, que la recarga y la capilaridad se inhiben, no coexisten, ¿no? Porque el flujo es o hacia abajo o hacia arriba, ¿sí? Bien, eso es. ¿Qué más? Salidas, bueno, esto es otro temita que enseguida les voy a explicar y que corresponde ya a una cuenca no aislada. Todas las otras variables son las que he explicado. Recapitulando, tenemos una variable de entrada, tenemos dos variables de salida, que son las pintadas con rojo, tenemos 4 variables de almacenamiento y todas las demás son variables de transporte. O sea, el goteo, el escurrimiento, infiltración, son variables de transporte, o sea, sirven simplemente para pasar de un almacenamiento, de un nivel de almacenamiento a otro. ¿Ok? Bien. Acá a la derecha, se acordarán, es la nomenclatura, F para el almacenamiento por intercepción, S para el almacenamiento superficial, H para el almacenamiento en el suelo y G para el almacenamiento subterráneo. Y con rojito he puesto si es de carácter temporal, en el caso del almacenamiento por intercepción, puede ser temporal o permanente en el caso del almacenamiento superficial, dado que será temporal cuando es un pequeño charco, por ejemplo, pero un gran cuerpo de agua como un lago, ¿no? Es considerado de tipo permanente. El almacenamiento en el suelo, lo propio. Si el horizonte de la zona no saturada es de algunos centímetros, será temporal, pero si es potente de varios metros, será permanente. Y el almacenamiento subterráneo, como está aislado y normalmente es de gran potencia, es de tipo permanente. ¿Sí? Repito, nada de lo que estoy diciendo es dogma. Puede haber situaciones que no se adecúen totalmente a esta generalidad que he mencionado. ¿Sí? Bien. Entonces, voy a pasar a comentarles qué es lo que pasa en el caso de una cuenca no aislada. Entonces, ahora nos vamos a hacer otro dibujito
digamos acá, voy a tomar un marrón y voy a dibujar una cuenquita. Esta cuenquita marrón. Después voy a tomar el color rojo y voy a hacer otra cuenquita color rojo. Así. ¿Ya? Y ese límite ya no lo voy a pintar porque es un límite que está compartido. Y todavía una tercera cuenca que va a ser una cuenca verde. Entonces, digamos esta que sea así, comparte ese límite, viene así y listo. Cada una de estas cuencas, obviamente, que tiene su red hídrica. Por ejemplo, esta es así. Uy, estoy chacreando. Se resbaló mi mouse. Entonces, aquí voy a hacer más bien partiendo de este otro lado. Ya, listo. Aquí, su red hídrica de la verdecita, ¿no? Aquí de la marrón. Y aquí de la roja. Ahí, listo. Así tenemos nuestras cuencas. Entonces, la cuenca que estamos analizando es la del centro, la marrón. ¿Qué tendría yo? Si hago un corte, digamos así, a ver aquí, hago este corte, ¿no? Mirando hacia la derecha superior, ¿no? ¿Qué tendría? Yo tendría lo siguiente. Esta divisoria de aguas, este límite de la cuenca verde, son los puntos más altos, obviamente, ¿no? Topográficamente hablando. Entonces, mi punto más alto estaría acá y empieza a bajar y digamos que sea así mi cuenca, no importa cómo. Y aquí está el río. Y después por este otro lado empieza a subir y también hay un punto más alto, que sería este, ¿no? O sea, fíjense que este punto, entonces los puntos que estoy marcando serían este y este otro, ¿no? Eso es. Listo. Ahora, hacia la derecha tengo la cuenca marrón, ¿sí? Entonces, la cuenca marrón igual tiene, digamos, una parte alta, el río, y otra vez hasta el punto más alto, que será este, ¿no? Resulta un poquito pequeño ahí, pero no importa. Y a partir de ahí está la cuenca roja. Entonces, la cuenca roja tiene este punto alto y también tiene esto, así, su río y a este otro lado. Listo. Eso es lo que tenemos. Ahora veremos qué es lo que sucede con esta cuenca marrón, que es la que estamos analizando. Por aquí está pasando el agüita por su río, ¿no? Que es el de nuestra salida, de nuestra sección de control. ¿No? Siempre vertical, qué sé yo, por acá también, está lloviendo en toda la región, lo que fuese. Pero ocurre que, y voy a pintar, a ver con qué color voy a pintar. Pintaré con rojo. Y para no chacrear voy a utilizar algunas rectas. Digamos que existe estratificación. Estratificación así. Esta línea roja que he pintado corresponde a un estrato. Y así, de forma paralela. Está el terreno estratificado, ¿sí? Lo propio sucede a este otro lado. Está el terreno estratificado. Puede tener la misma pendiente o diferente pendiente, eso no es irrelevante para nosotros. Para los geólogos eso es sumamente importante. Bueno, entonces fíjense, jóvenes, ¿qué está pasando? Teóricamente, desde la divisoria de aguas, que sería esta línea, aquí esta verde que estoy pintando acá, ¿no? El agua que cae en la cuenca verde debería salir por la sección de control de la cuenca verde, ¿cierto? Por acá. Sin embargo, en este caso no sucede eso. ¿Por qué? Porque este agüita que evidentemente ha caído, fíjense,
por la izquierda de la línea verde, cae en la cuenca verde, pero debido a la estratificación va a penetrar por acá y se va a transportar hacia la cuenca marrón, ¿sí? Entonces, esa porción de agua que ha caído en la cuenca verde no va a salir por la sección de control verde, sino por la sección de control marrón, por acá, ¿sí? Entonces, es un aporte adicional, fíjense, que no está viniendo directamente de forma directa de la precipitación, sino de un sistema vecino. Y bueno, acá a la derecha, con la cuenca roja va a pasar lo mismo. Yo tengo la divisoria de aguas aquí. Se supone que, fíjense, acá el agüita que ha caído esta vez en nuestra cuenca, ¿no? En la cuenca marrón, en la que estamos analizando, ha caído por aquí. Pero, ¿qué ha pasado? Ha pasado que se ha metido debajo del suelo y por la estratificación se ha ido a la cuenca roja. Entonces, agua que tendría que haber salido por la cuenca marrón, que es la que estamos analizando, se ha salido por la cuenca roja. Hemos perdido una parte del agua. Si acá hemos ganado de la verde, estamos perdiendo de la marrón hacia la roja. Bueno, vuelvo entonces al diagrama de flujo que he pintado y eso tenemos acá. Fíjense que esa interacción con sus vecinas, porque hemos dicho ya no es una cuenca aislada, sino una cuenca con vecinas, ¿no? Interactúa a través del almacenamiento subterráneo. Y habrá una entrada, es decir, aporte de otras cuencas, como estoy marcando acá con el cursor, ¿no? Con una flecha hacia el almacenamiento subterráneo, pero también puede haber una salida hacia otras vecinas, ¿no? Y ese es el efecto. Bien, acá todavía me falta, y es raro que no esté en mi gráfico, pero bueno, faltan unas flechitas, que este dibujito de aquí abajo es para eso. Y voy a ponerle una flechita. A ver. Ah, caramba. Esto tiene que ser así. Vamos a dar la vuelta. La voy a volver de color rojo para que ustedes vean bien y la voy a poner bien más gruesa para que ustedes también se puedan percatar. Aquí hay una... Ah, no, está acá, está acá. Es esto. Es esta flechita que está aquí. Fíjense. A ver. Se fijan acá, hay una flecha que sale del escurrimiento total y se va al almacenamiento subterráneo, ¿cierto? La descarga del escurrimiento base, lo que viene de la cuenca por el almacenamiento subterráneo es esta. Pero vemos acá una flecha de retorno. ¿Qué es eso? Eso es lo siguiente. Fíjense, jóvenes, ya les he dicho que la clave de todo es la velocidad con que se mueve el agua. Por los ríos, por la superficie del suelo y por los ríos se mueve muy rápido. Por el interior del suelo se mueve lento. Entonces, ¿qué pasaría? Situación original. El nivel freático es este, que está pintadito con azul, acá simulando las laderas. Esto que estamos viendo es un río y esto que está con marrón aquí serían las laderas, ¿no? Entonces, hay un determinado nivel en el río que siempre es coincidente con el nivel freático o con la napa freática, ¿ok? Esto sería la división, como saben, entre la zona no saturada del suelo y la zona saturada. Entonces, estamos analizando el escurrimiento base, ¿sí? Aquí desde la cuenca está llegando, estas flechas azules que ven ustedes, está llegando el caudal base. Eso es lo normal. Ha habido una tormenta, entonces el nivel de las aguas en el río sube violentamente en unos pocos minutos, ¿de acuerdo? Y se pone acá donde está la línea roja.
¿Qué pasa en esa situación? Ya el agua no va en sentido de la ladera hacia el río como las flechas azules, porque en este caso de las líneas azules, ¿no? Habría más carga hidráulica en la ladera que en el río, por eso es que el flujo es hacia el río. En cambio acá, fíjense, hay más carga hidráulica en el río que en la ladera. Por lo tanto, el agua va a escurrir del río hacia el interior de la ladera, ¿sí? Como está marcando las flechas rojas. Eso que estoy marcando acá con las flechas rojas, pues sería lo que tenemos acá en el dibujo, en el diagrama de flujo con esta flecha. El río es el escurrimiento total, ¿no? Y hay un retorno hacia el acuífero justamente por esa situación. Obviamente, esa situación se revierte cuando el nivel de las aguas en el río vuelve a bajar, pues, ¿no? En principio se igualarán los tirantes, no habrá flujo, sigue bajando el nivel del río y, bueno, el flujo va a ser otra vez del almacenamiento subterráneo hacia el río, como marca esta línea horizontal. ¿Sí? Eso es. Entonces, jóvenes, ya sabemos qué es lo que sucede, tanto con una cuenca aislada como en el caso de que tenga vecinas. Esa es la situación. ¿Sí? Bien. Entonces, no sé si hay preguntas, si no voy a continuar. Todo esto que estamos conversando, jóvenes, como les he dicho, es de alguna manera nos pinta el espectro, el alcance de la materia. ¿Por qué? Si ustedes tuviesen datos de escurrimiento, de caudal total, de este cuadrito rojito que estoy marcando acá, si tuvieran información en todos los puntos de interés, a ver, otra vez vuelvo al dibujo, imagínense que tienen que hacer una carretera, como he dicho en la primera clase, ¿no? Esta es mi carretera. Pero claro, la carretera está cruzada por muchos cursos de agua, que son estos azules que estoy poniendo, ¿sí? Si en todos estos cursos de agua, en estos puntos que estoy marcando, ustedes tuviesen datos de caudales, ¿no? Digamos, caramba. Si ustedes tuvieran datos de caudales QI con I igual 1 hasta N, por decir algo, han medido 30 años de caudales y sacan los mayores caudales de cada año, eso sería esta serie Q sub I, pero tendrían que tener en cada uno de estos puntos, ¿sí? Si tuviesen eso, simple y llanamente, borramos la materia de hidrología y nos contentaríamos con que hayan pasado la materia de estadística y probabilidades, y a la variable escurrimiento, a la variable caudales le aplican la teoría de probabilidades y listo. Pero ocurre que no existe eso en el mundo, ni siquiera en los países más desarrollados. ¿Por qué? Porque no se mide pues en todos los sitios el caudal, ¿no? Se mide en los grandes ríos, en secciones importantes, ¿no? Lo que se mide en general es la precipitación. Y como decía antes, jóvenes, no necesariamente tienes que haber medido en la cuenquita. Digamos que esta cuenca marrón es la que estamos analizando. Tú puedes haber medido acá, dentro de la cuenca, la precipitación, ¿no? Pero si no has medido en la cuenca, ¿no? Puedes medirla acá afuera, porque tienes otra, no sé, aquí hay una ciudad donde es más fácil medir, que está en la zona climática, digamos, de esta cuenca, y puedes aplicar estos valores de precipitación a esta cuenca, ¿sí? Entonces, claro, como hay esa ventaja en nuestro diagrama, pues lo que normalmente se tiene medido es la precipitación. Pero estamos viendo que entre precipitación y caudal hay todo un sistema de por medio. Se transforma esta variable tremendamente hasta convertirse en escurrimiento. Y eso es la hidrología básica. ¿Cómo se transforma la lluvia en escurrimiento?
¿Ok? Y tenemos que aprender a ver qué es lo que pasa con las pérdidas, qué es lo que pasa con la infiltración, cómo es que se forma el escurrimiento superficial, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Bien. Dicho esto, pues se acordarán que en nuestra primera lámina, y les voy a hacer recuerdos rápidamente acá, ¿no? Les había comentado 2 ámbitos de estudio, etcétera, y aquí hemos dicho evaluación de los recursos hídricos, ¿sí? Esto quiere decir saber cuánta agua hay en el espacio y en el tiempo. En un determinado sitio, que puede ser la salida de una cuenca, obviamente, ¿no? Y a lo largo del año, a lo largo de los años que va a durar mi obra, ¿sí? Eso es. Yo tengo que conocer cuánta agua hay. Eso es la evaluación de recursos hídricos, ¿ok? Una de las herramientas más importantes para eso son los denominados balances hídricos. Y acá claramente estoy poniendo en plural y hago la aclaración. Hay algún texto en que se refiere a la ecuación de continuidad de la hidrología como si fuese el balance hídrico, ¿no? Eso es falso, eso es erróneo. Hay cientos, miles de balances hídricos, ¿ok? Entonces, ustedes ahí en la lámina están leyendo de alguna manera el concepto. Dice que en el ciclo hidrológico en la naturaleza o en una porción del mismo, ¿ya? O en una parte de ese ciclo que hemos explicado en la anterior lámina, conforme al principio de conservación de la masa, debe existir un equilibrio entre las entradas, las salidas y las variaciones del almacenamiento en el sistema considerado. ¿Sí? Fíjense que estamos diciendo que este concepto es aplicable a todo el ciclo hidrológico o una pequeña parte o una gran parte de ese ciclo. ¿Sí? Primera cosa. Segundo, que para cualquier sistema, subsistema, parte que estemos analizando, debe haber un equilibrio entre lo que entra, lo que sale y el cambio en ese nivel de almacenamiento. Eso es, ese es el concepto y con eso se puede hacer todo lo que se quiera con los balances. ¿Ok? Bien. Vamos a empezar con lo más sencillo, lo más general, que es un balance anual en una cuenca aislada. Pero antes de entrar a ello, debo decir que de forma previa a establecer un balance hídrico, tenemos que determinar 2 cosas. El sistema en el cual vamos a aplicar el balance y el periodo en el cual vamos a analizar ello. ¿Sí? Por ejemplo, a ver, haciendo una similitud con algo que ustedes conocen muy bien, que son los balances financieros en la banca, ¿no? Ustedes saben que el 31 de diciembre y el 30 de junio las casas bancarias están cerradas, pero no es que se han dado feriado, están trabajando a puertas cerradas ahí dentro, ¿haciendo qué? Digamos el 30 de junio están contando cuánto dinero tienen. ¿Para qué? Para compararlo cuánto tenían el 1 de enero. Entonces, del 1 de enero al 30 de junio ha entrado una cierta cantidad de dinero, ha salido otra cantidad de dinero y queda almacenada en ese banco una cantidad X, ¿cierto? Eso es. Entonces, lo propio harán el 31 de diciembre, digamos. En un caso han hecho para 6 meses, en el otro caso hacen para 12 meses, ¿sí? ¿Qué estoy queriendo señalarles? Que lo primero que hay que determinar es a qué banco vamos a aplicar ese balance financiero, porque distinto será el Mercantil Santa Cruz o el Nacional o el Banco de Crédito, no sé, ¿no? Entonces, sistema. Primero determinamos a qué sistema vamos a aplicar ese balance
Y segundo, el periodo, si va a ser semestral, anual o mensual o semanal, lo que quieran ustedes. Entonces, fíjense, jóvenes, que repito lo que he dicho al comienzo. De la combinación de periodos y sistemas se pueden crear miles de balances. ¿Sí? Eso es. En este caso, estamos eligiendo, pues, una cuenca aislada como sistema y el periodo de un año como periodo de tiempo. ¿Sí? Eso ya está elegido. Entonces, sistema, cuenca aislada, periodo, un año. ¿Ok? Bien. Entonces dice, en el término de un año, en una cuenca hidrológicamente aislada, la cantidad total de precipitación que ha entrado al sistema físico se ha transformado dando lugar a las siguientes variables. Acá en la ecuación, P representa la precipitación, E representa la evapotranspiración, Q representa el escurrimiento, más menos está representando los incrementos o disminuciones, ¿no?, del almacenamiento sobre el suelo o superficial, del almacenamiento en el suelo delta H y del almacenamiento subterráneo delta G. ¿Ok? Listo. Así de fácil. En otras palabras, estamos diciendo que la precipitación tiene que alcanzar para todo eso que está a la derecha. Obviamente que si ustedes llevan la evaporación y el escurrimiento a la izquierda de la ecuación, pueden traducir lo que dice la definición, que las entradas, que la diferencia entre entradas y salidas es igual a las variaciones del almacenamiento, ¿no? Está expresada nada más de otra forma, pero el concepto está clarísimo ahí. Bien. Pues sobre este balance tan general voy a hacer algunas consideraciones, ¿sí? Lo primero, vamos a ir hablando de lo que es fenómeno y de lo que es variable. El fenómeno es el proceso en la naturaleza. Y simple y llanamente puedo decir el fenómeno precipitación, el fenómeno escurrimiento, el fenómeno infiltración, etcétera, etcétera. ¿Sí? Variable es la representación cuantitativa de un fenómeno hidrológico. Entonces, una variable no solamente tiene nombre, también tiene apellido. Por ejemplo, yo diré precipitación anual, la variable precipitación anual. O podré decir la precipitación media mensual. O podré decir la precipitación máxima en 24 horas. Es decir, esa representación cuantitativa del fenómeno se llama variable y, como estoy diciendo, tiene que estar especificada, ¿sí? Lo propio con el escurrimiento, el fenómeno de escurrimiento. Pero claro, yo puedo decir el caudal anual, el caudal medio mensual, el caudal máximo instantáneo, ¿no? Etcétera, etcétera. Y así para todos los fenómenos hidrológicos hay variables hidrológicas a través de las cuales representamos. En esta ecuación es claro, como estamos tratando de un balance anual, será la precipitación anual, el escurrimiento anual, la evapotranspiración anual, ¿no? Etcétera. También tengo que decir que estas ecuaciones se expresan en milímetros. ¿Y cómo puede ser eso? Si milímetros es una medida de longitud. Y bueno, acá les voy a explicar lo que se trata de eso. Un segundo, por favor. Bueno, entonces les decía, y voy a hacer un gráfico para explicar esto nuevamente. Mi cuenquita, acá le vamos a poner un poquito más gruesito, digamos que esta sea la cuenca, ¿ya? No le voy a dibujar su red hídrica para no complicar.
Y voy a decir, ha llovido sobre esta cuenca. Lo que yo estoy asumiendo es que sobre esta cuenca el agua que ha caído se ha repartido homogéneamente sobre toda la cuenca. ¡Ay, caramba! Bueno, esto sería así. ¿Ok? Esto, como he dibujado ya en el diagrama que les mostré, se llama lámina de agua y se escribe así. Y esto es lo que está en milímetros. A ver, capaz que para que quede más claro, imagínense que sea una cuenca rectangular, ¿ya? Entonces yo tendría esto, digamos así, esto que estoy dibujando es una cuenca, en vez de que sea así irregular, es esta, ¿ya? Ahí está. Esa es mi cuenca. Ahora, claro, ¿qué le estoy diciendo? Le estoy diciendo que ha llovido, y voy a pintar con color rojo, ¿ya? Que ha llovido sobre esto. Ha llovido una cantidad así. Aquí, clic. Esto es lo que he tratado de pintar aquí de forma homogénea, ¿sí? Aquí. Entonces, sobre esto, que tenemos? Tenemos aquí este otro plano. Así, ¿ven? Ahí y ahí. Bueno, no, disculpad las deficiencias, pero bueno. ¿Qué es el HP? Es esto, que voy a pintar todavía más grueso. El HP es este, ¿ok? Que es esto justamente que he puesto acá. Entonces, claro, ¿por qué se representa así? La cuenca tiene un área, caramba, un área que le voy a llamar A, lo propio en este caso, ¿no? Mi cuenca tiene un área A. Si yo multiplico HP por A, ¿no? A por HP, ¿qué me está dando? Esto, digamos, está en kilómetros cuadrados, esto está en milímetros, esto me da un volumen de agua, ¿cierto? Es eso. Entonces, jóvenes, ¿qué estamos diciendo? En nuestra ecuación acá, lo que estamos representando es en milímetros. Por ejemplo, milímetros de precipitación, pero implícitamente, como estamos aceptando que está repartida homogéneamente sobre toda la cuenca, esto representa un volumen. Y lo propio todos los términos de la derecha. ¿Ok? Bien. Eso es. La variable, o más bien el fenómeno, la precipitación, es un fenómeno de características episódicas. Es decir, que sucede por capítulos. Por ejemplo, yo tengo una tormenta de 6 a 7 de la mañana. Ha calmado la lluvia a las 10 de la mañana, 11 hay sol y no sé qué, pero a la 1 de la tarde está lloviendo otra vez. Primer episodio, el de la madrugada. Segundo episodio, el de mediodía. Y capaz que llueve un tercer episodio en la noche. O un día ha llovido, otro no, después vuelve a llover, etc. Son capítulos, episodios. ¿De acuerdo? Entonces, la variable de precipitación anual que se consigna en esta ecuación será la suma de todos los episodios de lluvia que ha sucedido durante el año que estamos analizando. Entonces, lluvia 1 más lluvia 2 más lluvia 3, etcétera, todas las lluvias, ese monto, ese número, ese valor, consignamos en esta ecuación. ¿Sí? Obviamente que los valores máximos y mínimos de la variable de precipitación anual está condicionada a las características climáticas de la zona donde está emplazada la cuenca que estamos analizando. ¿Sí? Entonces, cuando digo características climáticas, será el régimen de el régimen de temperatura, el régimen de humedad relativa, de vientos, de radiación, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es absolutamente dependiente de esas características.
la derecha está la variable de evapotranspiración, que a diferencia de la precipitación, vamos a considerar una variable continua en el tiempo, ¿ya? Obviamente, también es dependiente de las características climáticas, pero en este caso es también dependiente de la disponibilidad de agua en el medio físico. ¿Qué quiere decir eso? Que para que haya evapotranspiración, no solamente tiene que haber la capacidad para evaporar, pero tiene también que haber la fuente de ese recurso. Me explico. Un estudiante va a jugar un partido de fútbol, ¿sí? Después de meterle hora y media a todo vapor, está sediento. Tiene capacidad de tomarse 2 litreras de agua. Así de sediento está. Pero busca sus bolsillos y tiene solo dinero para comprarse 1 litrera. Al final de cuentas, tiene capacidad de tomar 2 litros, pero solo toma 1 litro porque no tiene más fuente de agua, ¿sí? Eso es lo que sucede muchas veces en la naturaleza. Por ejemplo, en Lipes, que está en el sudoeste del país, ¿ya? Es la zona más árida de nuestro país, donde en el año llueve como 250 milímetros más o menos, incluso 200 diría yo, ¿ya? Pero la capacidad evaporante, que depende, como he dicho antes, de la temperatura, régimen de vientos, albedo, radiación, etcétera, es muy grande. Ese medio puede evaporar 450 milímetros, es decir, las 2 litreras del estudiante. Pero el medio físico te está ofreciendo solo 200 milímetros, 1 sola litrera. ¿Cuánto toma en realidad? ¿Cuánto evapotranspira en realidad? Solamente 200. No obstante que hay capacidad para evapotranspirar más, pero como no hay suficiente agua para evapotranspirar, solamente evapotranspira 200 milímetros en un año, ¿sí? Ese es un ejemplo, digamos, de la región de Lipes. Pero para que ustedes entiendan que en el caso, digamos, de la evapotranspiración, no solamente depende de las características climáticas, sino la disponibilidad del recurso. La variable que se consigna en esta ecuación, nuevamente será el valor anual de todo lo que ha evapotranspirado en ese periodo, consignado en milímetros. Escurrimiento. El escurrimiento igual es un fenómeno que depende de las características climáticas y por supuesto que sea más complejo, porque es el resultado de la interacción no solamente de la variable precipitación con todo lo que es el sistema superficial hídrico, sino con todos los niveles de almacenamiento, como hemos visto en la anterior lámina, ¿no? Sin embargo, también es el más fácil de medir. O sea, se puede medir con mucha facilidad los caudales que salen por una sección de control, ¿sí? La variable que se consigna como que fuese una variable continua a lo largo de todo el año. No obstante, que en determinados periodos, incluso periodos largos, su valor puede alcanzar a 0, ¿no? Entonces, el monto total, repito, será la integración de todo el escurrimiento, de todos los caudales que han sucedido durante el año. Y bueno, las 3 variables que tienen ahí, el triangulito es delta, eso significa variación de los almacenamientos en el nivel superficial, en el suelo y en el almacenamiento subterráneo. Los máses significan incrementos, los menos significan disminución. Ustedes verán que aquí hay 3 términos de almacenamiento, sin embargo,
en nuestra lámina del balance hídrico teníamos 4 niveles de almacenamiento. ¿Por qué no está apareciendo uno? ¿Y cuál es? No está apareciendo el almacenamiento por intercepción. Y no está apareciendo porque ya habíamos dicho que es un almacenamiento temporal, dura unas horas. Y pues el almacenamiento por intercepción ya estará representado, ya estará computado en otro nivel de almacenamiento, que puede ser el almacenamiento superficial e incluso ya habría pasado hasta el almacenamiento en el suelo o en el subterráneo. O finalmente, pues, en unas horas habrá vuelto a la atmósfera en términos de evapotranspiración, que ya está en nuestro ecosistema. Por las mismas razones, en la ecuación no aparecen las variables de transporte, como la infiltración, la recarga, etcétera. ¿Por qué? Porque se supone que ya están computadas en alguno de los otros términos de la derecha de la ecuación. Y eso es. Entonces, jóvenes, acá en la próxima clase voy a continuar con este cuentito de los balances hídricos. Vamos a analizar varios de ellos, ¿ya? Pero quería dejar en esta clase sentado las bases conceptuales. ¿Qué es un balance hídrico? Y es muy sencillo. Repito, es el equilibrio que podemos expresar entre entradas, salidas y variaciones del almacenamiento. Bien, si hay preguntas, pueden hacerlas en este instante. Mientras tanto, yo voy a preguntar, dado que ese era el compromiso, ¿quién es su representante? ¿Aló? ¡Yupi! ¿Por qué sospecho que ni siquiera han nombrado? Inge, buen día. Identifíquese, por favor. Mi nombre es Joao Carlos Condor Inge. Señor Condori, adelante. Le comento que el ingeniero Funes de JTP se ha comunicado conmigo porque yo era su representante del anterior semestre para el laboratorio de hidráulica. Ya. Y pues me ha pedido el favor de seguir siendo representante, pero para JTP. Entonces, yo tengo entendido que para teoría es aparte. Bueno, ya les voy a pedir lo siguiente. Yo voy a salir de la reunión, ustedes pueden permanecer, ¿sí? Y pues simple y llanamente, si están de acuerdo los compañeros, nos ratifican o lo nombran a usted también para cátedra y me avisa la próxima clase. Si es que otra persona es elegida, lo propio. ¿De acuerdo? Entonces, conmigo hasta el día viernes, jóvenes, que estén bien, que aprovechen la semana. Hasta luego. Hasta luego, Inge.
Bueno, compañeros, buen día. Entonces, leyendo los comentarios, voy a aceptar ser el representante. Espero que el INGE no me explote. Gracias. Compañero, gracias.